aquí me tenéis de nuevo. Ponme la anterior, por favor. Eso es. Esto, vale. Muchísimas gracias. Bueno, pues siguiendo con la charla anterior y mira, aprovechando que realmente este tema salió varias veces a lo largo de la mañana, ahora voy a hablar de la evolución de la microbiota autóctona a lo largo de la vida. Y como ya hice la otra vez, este es el programa que voy a tratar de desarrollar. Como, aquella historia que se decía de que los viejos la microbiota se les estropea, en realidad no es porque en los viejos la microbiota se estropee, como veremos, y quiero hacer una cosa que habitualmente no se hace, y es hablar de la colonización vaginal por parte de la microbiota y también de cómo esta varía durante el ciclo menstrual. Tenéis que tener en cuenta, varones, que aquí hay más mujeres que tíos, con lo cual hay lo que hay. Muy bien, quiero decir que si no puedo desarrollar todo lo de intestino, lo lamento. Vamos a ello. Primera diapositiva. La pregunta es, ¿cuándo empieza la colonización de nuestro organismo por parte de los microorganismos? Mi respuesta, después de haber nacido. Yo no me creo los trabajos que dicen que hay colonización placentaria previamente al nacimiento. Una colonización previa al nacimiento, para mí, es algo que tiene o ningún significado o significado patológico. Acordaos del virus de la rubéola, por ejemplo. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir cuando el niño nace? Que inmediatamente entra en contacto con toda aquella microbiota, pues imaginaos, en un parto vaginal, según baja, pues claro, como aquello está estrecho, el niño abre la boca para quejarse y entonces se toma un chupito del exudado vaginal de su madre. En ese chupito de exudado vaginal van un montón de lactobacilos que acceden a su intestino. Además, como hay una proximidad de agujeros bastante evidente, pues resulta que no solamente van los lactobacilos vaginales, sino una serie de microorganismos que que colonizan el intestino o que también pueden estar en la piel de la zona perineal y todo ello llega al intestino. Pero claro, llegar no significa nada, porque lo que es importante es mantenerse una vez que estás allí. Y para mantenerte, necesariamente, tienes que tener comida, porque si no, te mueres de hambre, no te puedes multiplicar y por lo tanto, pues pasas a ser una anécdota. Y entonces, ¿qué es lo que comen los niños de manera universal en los primeros meses de vida? Leche. Vamos a suponer que este es un mundo perfecto y toman leche humana. Toman leche que maman de su madre. Y la leche es un alimento que es muy completo, lo que queráis. Pero sin embargo resulta que la leche tiene una peculiaridad muy grande. Y es que el contenido de azúcares que tiene la leche es mucho, pero de un solo azúcar que es muy difícil de utilizar, que es la lactosa. La lactosa es algo que sabemos utilizar los mamíferos y nadie más en la naturaleza, salvo unas pocas especies que viven en nuestro intestino y han aprendido evolutivamente a hacerlo. Eso tiene un significado evolutivo brutal, pero no me da tiempo a entrar en ello ahora mismo y por tanto voy a dejarlo ahí. Bueno, y en la leche, ¿qué es lo que hay? Como decía, lactosa. Por tanto, no me basta al bicho que está allí, no le basta con saber fermentar glucosa, que es lo que entra en la glucólisis. Tiene que tener previamente aquella lactasa que rompe la lactosa en la beta-galactosa, en la galactosa más la glucosa. Y eso significa que muchos organismos pues, no se van a poder asentar. Por ejemplo, aquellos lactobacilos vaginales a los que me referí, casi ninguno es capaz de utilizar lactosa. Y entonces, al principio son dominantes, pero son dominantes los 2 primeros días. A partir de ahí empiezan a bajar y prácticamente a la semana han desaparecido. ¿Quién los sustituye? Pues los lactobacilos del intestino, que son seres mucho más aguerridos que los vaginales. Los vaginales los encontramos en la vagina y ya está. Pero, sin embargo, los que son intestinales, como puede ser Lactobacillus casei, Lactobacillus plantarum, toda esa serie de microorganismos son organismos que viven en el ambiente, que los encontramos en los quesos, que los encontramos en muchos otros lugares. Y son los que van a tomar el relevo porque precisamente ellos sí que aprovechan con mucha efectividad aquel azúcar que es el único que está presente allí dentro. Y además resulta que en la leche encontramos esos oligosacáridos de los que venimos hablando toda la mañana. Incidentalmente, os diré que la concentración de oligosacáridos en la leche humana es 70 veces mayor que en la leche de cualquier otro mamífero
y en concreto este dato es de las vacas. Por lo tanto, es un logro evolutivo de nuestra especie que además sabemos que no tiene ningún significado trófico, es decir, no están allí para alimentar al niño, que es lo que se supone que es lo que hace la leche, porque el niño no es capaz de digerirlos. Luego, ¿por qué están allí? ¿Por qué se ha obtenido este logro evolutivo? Pues porque resulta que las bifidobacterias aprovechan los oligosacáridos muy bien. Es decir, nosotros hemos aprendido evolutivamente a promover la colonización temprana por bifidobacterias en el intestino. Bueno, pues la vida es feliz. Los bichos están comiendo lactosa y oligosacáridos a partir de la leche y, como os decía, se implantan los lactobacilos y las bifidobacterias. Han pasado unos meses. Y pasados esos meses, 5 meses, 5 y medio, 6, digamos, pues el pediatra, que es un especialista en masajearle el ego a la madre, le dice, hay que ver este niño qué guapo está y qué crecido y qué espabilado. Entonces vamos a empezar a complementarle la comida con una merienda a base de una papilla de frutas. ¿Qué tiene una papilla de...? Bueno, por lo menos en mi pueblo es así. ¿Qué tiene una papilla de frutas? Pues 2 cosas, azúcares simples. La fruta tiene glucosa, por ejemplo, tiene fructosa, y polisacáridos que vienen en la pectina de las paredes de la fruta, y también almidones que vienen en las galletas que se utilizan para hacer aquella papilla un poco más consistente. Entonces, eso implica que hay una, digamos, la dieta se hace un poquito más compleja. Y ahí es donde unos organismos que son los firmicutes aprovechan su oportunidad. Estos organismos usan muy bien las pectinas y por lo tanto pues se va a favorecer la colonización intestinal por ellos. Pasan unos pocos días más, un par de semanas, y el pediatra le dice a la madre, hay que ver lo bien que no hubo ningún problema en que aceptara la papilla de frutas, por tanto vamos a empezar ahora con los purés de verduras. Purés de verduras, que ¿qué es lo que tienen? Polisacáridos complejos. Aquella peptina de que nos hablaban, aquella celulosa de la que también nos han hablado, y ahí, amigo, entran los bacteroidetes. Los bacteroidetes son organismos que tienen una enorme capacidad de utilización de polisacáridos distintos. Hay algunas especies que tienen por encima de 100 polisacáridos diferentes, quiero decir, que tienen la codificación genética necesaria para utilizar por encima de 100 polisacáridos diferentes. Pues naturalmente esa es la suya, se incorporan. ¿Y qué es lo siguiente que incluimos en la dieta del chiquillo? Pues incluimos carne en primer lugar, posteriormente proteínas y ya cuando el niño tiene aproximadamente 1 año, huevo. ¿Qué composición común tienen todos estos alimentos? Son ricos en proteína. Y como son ricos en proteína, entran las bacterias proteolíticas en acción, como, por ejemplo, Escherichia coli misma, las proteobacterias. Y entonces, ¿aquí qué ocurre? Pues aquí lo que va a pasar es que se establece una lucha a muerte por dominar sobre todos los demás. Pero si os fijáis, cada uno de ellos tiene preferencia sobre un componente de la dieta, con lo cual, en realidad, no combaten tanto, porque los intereses que tienen son solo parcialmente solapantes. ¿Qué significa? Que al final acaban pues llegando a un armisticio y entonces entre todos ellos llegan al acuerdo de que vamos a llevarnos bien, no vamos a liar la madeja más. Y entonces esto que ocurre entre los 2 y 3 años es lo que llamamos la homeostasis intestinal, que se produce como consecuencia del asentamiento de todos estos grupos microbianos. Ahí está, del asentamiento de todos esos grupos microbianos en el intestino. Muy bien, sabemos, porque nos lo han dicho múltiples veces, que una vez que se ha establecido la microbiota, pues esa microbiota permanece en principio estable durante todo el resto de la vida del individuo. Y entonces hay 2 posturas. Una es, ¿por qué se mantiene estable? Y podemos decir, bueno, porque claro, la genética del propio hospedador condiciona las condiciones del ambiente en el cual esas bacterias hay. Por ejemplo, mi genética va a condicionar si yo secreto determinados componentes que a los bichos que allí hay le vienen bien o no lo hago. ¿Entendéis lo que quiero decir? Por lo tanto, la genética podría tener una importancia grande en el mantenimiento de la homeostasis intestinal. Pero también es cierto que a lo mejor la homeostasis intestinal se mantiene porque normalmente mi dieta no cambia de una manera drástica.
durante mi vida. Pues normalmente yo, si como, ¿cómo se llamaban? Los sándwiches Filadelfia, esos que nos acaban de dar ahora, que vaya valor que tenéis, comer a las 11 de la mañana aquella cosa rellena de carne. Pero bueno, bien, decía yo que bueno, que seguiré comiendo sándwiches Filadelfia siempre y cuando siga viviendo en Colombia. Si me voy a vivir a España, pues a lo mejor me tengo que conformar con un cafetillo, pero en fin, la cosa es así. Y entonces, claro, como hay dos posibilidades, hemos de saber cuál de ellas es más influyente, partiendo de la base de que seguro de que las dos lo van a ser. Entonces, hay un artículo que os quiero comentar, que es este de Ridaura, de 2013, que es un artículo muy revelador a ese respecto. Porque Ridaura, lo que hicieron en aquel equipo fue tomar parejas de gemelos que tenían índices de masa corporal muy distintos entre sí. Es decir, había un gemelo que era delgado y otro que era gordo. Bueno, los gemelos en principio tienen una codificación genética que es semejante, por lo tanto, ahí el componente genético no debería de ser una variable que influyera demasiado. Y entonces lo que se hizo fue tomar microbiota, heces de esas parejas de gemelos y con ellas, pues, hacer un trasplante fecal a ratones libres de gérmenes que no tenían ningún tipo de colonización. Para su sorpresa, lo que encontraron era que la microbiota del gemelo delgado daba lugar a que el ratón, ahora colonizado, siguiera delgado. Sin embargo, la microbiota del tipo gordo resulta que en el ratón provocaba que el ratón se volviera gordo también. Por lo tanto, la microbiota estaba teniendo un efecto importante sobre la respuesta que se veía a nivel intestinal. Mirad, esto es el efecto sobre el cambio en la masa grasa en los ratones que habían recibido la microbiota del individuo grueso y esto de los que lo recibieron del individuo delgado. Muy bien, esto era una cosa sorprendente en principio, porque siempre entendimos que los gordos lo eran porque comían mucho, no porque tuvieran una microbiota que los engordara. Bueno, de alguna manera era una excusa para decir, yo es que no como nada, es simplemente mi microbiota la que tiene la culpa. Decía yo que entonces siguieron con el experimento y entonces hicieron una cosa más, que fue, pusieron ratones que tenían la microbiota del gemelo delgado con ratones que tenían la microbiota del gemelo gordo en la misma jaula. A los ratones les daban, evidentemente estaban en la misma jaula, comían la misma dieta. Y la dieta era una dieta rica en polisacáridos, ¿de acuerdo? Una dieta rica en fibra. Y entonces lo que se encontraron fue esto, que los ratones obesos en los controles, un obeso con otro obeso, pues seguían siendo obesos, tenían un incremento de la masa grasa grande, semejante al que habíamos visto previamente. Los delgados consigo mismos, pues lógicamente no había incremento de masa grasa, pero resulta que cuando tú mezclabas un ratón gordo con un ratón delgadito, resulta que el ratón gordo perdía peso. El ratón gordo no llegaba, no lo voy a decir mejor. El ratón gordo el ratón que estaba destinado a ser gordo porque tenía la microbiota que así lo dictaba, resulta que no engordaba. Engordaba muy poquito. Y entonces dices, pero vamos a ver, ¿cómo es posible que esto funcione como una infección en la cual se transmite la posibilidad de que el ratón adelgace en esas condiciones? ¿Entendéis el problema? Bueno, pues lo que se encontró era que entonces los ratones delgados provocaban que los gordos, pues, o que los destinados a ser gordos, no engordaran. Y entonces, cuando se mira la microbiota de unos y otros, de los gordos y de los delgados, lo que se observa es que los delgados tienen una mayor concentración de bacteroidetes, muchísimo mayor que la que tienen los gordos. Por lo tanto, el ser delgado, de alguna manera, se asocia a la presencia de bacteroidetes en en el intestino. Y entonces, con todo ello, hicieron un análisis metabólico de aquellos dos tipos de ratones. Y lo que se encontraron fue que los ratones gordos resulta que tenían en suero una alta concentración de aminoácidos y también de azúcares simples, de bastantes aminoácidos, igual 12 o 14 aminoácidos circulantes y también de azúcares simples, lo cual es algo que, si lo trasladamos a los humanos, acompaña, por ejemplo, a la aparición de enfermedades metabólicas, tipo diabetes mellitus, si lo diré, coño,
Bueno, ya sabéis de lo que hablo. Tipo, por ejemplo, las dislipemias también tienen esa característica. Sin embargo, los ratones delgados no tenían estos componentes. Hombre, algo siempre hay, lógicamente, pero había un aumento significativo en los gordos sobre las concentraciones que había en los delgados. Y por otra parte, y al contrario, resulta que cuando se miraba, se analizaban los ciegos de ambos ratones, pues lógicamente en los delgados, que tenían muchos más bacteroidetes, lo que había era muchos más ácidos grasos de cadena corta que en los ratones obesos. Dicho de otro modo, los bacteroidetes lo que estaban haciendo eran dos cosas. Uno, se comían los glúcidos y los aminoácidos en el intestino, que así no pasaban al medio interno, y dos, como consecuencia de todo ello, producían muchos más ácidos grasos de cadena corta, cuyo beneficio ya os comenté en la charla anterior. Por lo tanto, todo esto tenía una derivada además, y era que solamente ocurría cuando resulta que los ratones mezclados, la mezcla de gordo y delgado, estaban comiendo dietas ricas en fibra. Si la dieta era pobre en fibra, entonces resulta que los delgados no eran capaces de revertir el fenotipo gordo. ¿Por qué? Porque a los delgados, si no había fibra, a los bacteroidetes de los delgados, pues no les daba ninguna ventaja esa dieta pobre en fibra. Y por lo tanto iban desapareciendo paulatinamente y su microbiota iba pareciéndose a la de los ratones gruesos. ¿Me explico? Por lo tanto, estaba claro que la dieta, de alguna manera, estaba incidiendo en la composición de la microbiota de estos ratones. Y ahora, resulta que este año ha salido otro artículo, este ya con humanos. Evidentemente, esto con humanos no se puede hacer. Tú no puedes experimentar con humanos. Pero sí puedes ver cosas. Por ejemplo, puedes ver que lo que hicieron en este otro artículo fue, cogieron y miraron la microbiota que tenían personas que convivían. De tal manera que, por un lado, miraban los que convivían porque eran parientes, es decir, padres e hijos abuelos. Por otro lado, miraban los que convivían porque, como tenían poco dinero, pues naturalmente compartían piso para así que la renta les saliera más barata. ¿Para qué nos vamos a engañar? Es así. Y luego miraban, al mismo tiempo, miraban también la microbiota que tenían los parientes de aquellos que eran familiares de primer grado, es decir, primos, tíos, que no convivían con ellos. Y se encontraron, para su sorpresa, que resulta que la microbiota de los familiares que vivían en la misma casa se parecía muchísimo a la microbiota de los individuos no relacionados, no emparentados con ellos, que vivían en la misma casa y por lo tanto tenían la misma dieta, y sin embargo se separaba significativamente de la microbiota que tenían los parientes, que en principio, si la genética fuera importante, debería de ser más parecida entre estos que entre estos otros individuos que no tienen nada entre sí más que el hecho de que comparten pues, la factura de la luz. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Muy bien. Y entonces el siguiente paso fue ver si se podían correlacionar parámetros de consumo, parámetros de componentes del suero, etcétera, con microbiotas concretas. Y se encontró que sí. Y se encontró, por ejemplo, que miraban 33 parámetros sanguíneos y se encontró que había una correlación clara entre tipos de microbiota y esos 33 parámetros sanguíneos. Era la mayor correlación que aparecía. Y también aparecía una correlación importante entre el consumo de vegetales, miraron como 26 vegetales distintos, o el consumo de carnes. De tal manera que el consumir carnes hacía que tuvieras una microbiota concreta y el consumir, pues vamos a decir, vegetales, hacía que tuvieras otra microbiota que era, como si dijésemos, peculiar de ese tipo de dieta. Por lo tanto, la dieta es fundamental en el mantenimiento de la homeostasis. Por lo tanto, quiero decir con esto que si tú cambias drásticamente tu dieta, tu microbiota también cambia drásticamente. Muy bien, y entonces vamos a hablar un poquito de lo que ocurre con los ancianos. Veréis, aquí hubo un artículo seminal de esas cosas que cuando las lees te caen la baba absolutamente, que fue un artículo que se publicó en 2012. Es que tengo aquí el... Estaba buscando esto. La referencia del artículo. Un artículo que se publicó en 2012 y en él lo que se hizo fue, se tomó una muestra de ancianos y entonces se miró la microbiota que tenían. Y cuando
se observaron aquellos ancianos y se hizo una correlación con el lugar en el cual residían, resulta que los ancianos que vivían en la comunidad, es decir, en sus propias casas, tenían una microbiota que era muy parecida a la de una serie de jóvenes que se habían utilizado como control. Fijaos, todos estos puntos verdes, que son los de los ancianos, coemigran con todos estos puntos morados que tengo por aquí, por la parte de abajo de esta bisectriz. Sin embargo, aquellos ancianos que vivían en residencias, pues tenían una microbiota que era peculiar de residencia, dijéramos, y que se separaba claramente de la de los ancianos que vivían en comunidad. Más significativo aún, el hecho de que los ancianos que iban a hospitales de día o bien a estas residencias de día en las cuales están durante el día pero después vuelven a dormir a casa, tenían microbiotas que caían a ambos lados de esa bisectriz. ¿Eso qué nos estaba diciendo? Nos estaba diciendo que el lugar donde vivían de alguna manera condicionaba la microbiota que tenían. Y cuando eso se comparó con la dieta que esas personas tenían, se hizo lo siguiente. Se tomaron una serie de alimentos, montones, aquí hay más de 150 alimentos distintos, que están ordenados en función de la concentración en fibra, cuanto más abajo más fibra, o la concentración de grasa, cuanta más grasa, más arriba. Y entonces lo que se encontró era con que aquellos individuos que habíamos visto, estos que daban verde, que vivían en sus casas, tenían dietas que eran muy ricas en fibra, también tenían, daos cuenta, estamos en Irlanda, también tenían dietas bastante ricas en grasas, y los individuos, había un segundo grupo de individuos en el cual seguían apareciendo los verdes, pero ya aparecían también bastantes amarillos, es decir, los que iban al hospital de día, que tenían dietas más pobres en fibra, pero todavía unas dietas bastante ricas en fibra. Y ahora mirad esto. Aquí los puntos rojos son lo que indican consumo. Fijaos, esto es prácticamente un desierto. La mitad correspondiente a mucha fibra está prácticamente eliminada. Y los ancianos que tienen esa dieta son ancianos que básicamente viven en residencias. Por tanto, no es tanto el envejecimiento lo que provoca el cambio en la microbiota, cuanto el cambio de dieta que se produce como consecuencia de que el anciano, por la razón que sea porque se va a una residencia o sea porque pues, le da pereza y deja de cocinar, cambia su dieta de manera importante. Además, esto tenía una consecuencia importante, y era que el cambio desde aquellos individuos que vivían en la comunidad a aquellos otros que vivían en la residencia iba acompañado de un aumento de morbilidad importante. Veréis, se encontraron que inicialmente había dos grupos de personas, los que viven en comunidad, que eran el grupo Prevotella y el grupo Ruminococcus, y esas personas iban cambiando su microbiota hasta una microbiota dominada por Alistipes. Esto no es importante. Lo importante, bueno, es importante para un microbiólogo como yo, pero no para esta audiencia. Lo que es importante para esta audiencia es lo que viene aquí. Ese cambio que se producía desde los paisanos que tenían mucha Prevotella en el intestino o muchos Ruminococcus en el intestino y que progresivamente como consecuencia del cambio de dieta iban cambiando su microbiota, resulta que aparecían que aumentaban el índice de comorbilidad de Charlson, aumentaba el índice de Bartel, aumentaba el test de presión geriátrica, aumentaba la presión arterial, aumentaba la inflamación por generación de estas dos interleucinas, de factor de necrosis tumoral, de proteína C reactiva, y sin embargo disminuía los valores del test de independencia funcional, el tono muscular y también el peso. Muy bien, como temo que me voy a pasar de tiempo, no voy a... Tienes 5 minutos. Por eso, quiero entrar en vaginales un poquito. Pero este malvado... ¿Verdad que no? Es como que me odia. Dimas, pásamela entera, porque esta no voy a hablar de ella. Es lo mismo, exactamente lo mismo, pero en una población de Corea del Sur. Para que no me digáis, bueno, pero eso ocurre en Irlanda, porque los irlandeses son unos canallas que cuando tienen a sus viejos en las residencias, pues resulta que les da mal de comer. Bueno, ocurre a otros niveles también, pero básicamente la conclusión es la misma. Por eso voy a dejar esa
esta parte y voy a entrar a hablar un poquito de la colonización vaginal. Mirad, la colonización vaginal es algo que va a depender fundamentalmente del estado hormonal. De tal manera que, curiosamente, cuando una niña nace, tiene una microbiota vaginal que se parece muchísimo a la de su madre. Pero, sin embargo, esa niña no produce estrógenos. ¿Por qué tiene una microbiota parecida a la de su madre? Porque por vía transplacentaria su madre le traspasó esos estrógenos. Por lo tanto, cuando nace, tiene una vagina bien hidratada, con una enorme cantidad de glucógeno allí, y por lo tanto, en el paso a través de la vagina materna, esa vagina infantil se contamina y vamos a encontrar que en ella hay acidez porque hay lactobacilos. Pero claro, esa niña, pues como no produce estrógenos, pues poco tiempo después aquella vagina pierde la humectación y el medio se hace inhóspito, los lactobacilos desaparecen y durante la infancia lo que vamos a tener es una vagina que por un lado tiene muy poco espesor en la mucosa, cuyo pH es elevado, está en torno a 7 porque allí no hay lactobacilos productores del ácido láctico y que en realidad no está colonizada, está contaminada, porque como ya vimos existe una proximidad con el ano. Y entonces lo que encontramos en la vagina infantil es bacilos gram negativos anaerobios estrictos y cocos gram positivos anaerobios estrictos por encima de todo. Que no es que se establezcan, pero como la contaminación es continuada, siempre los encuentras. Y ahora llega la menarquia. Llega la menarquia y en la menarquia se produce una cosa muy importante, porque también tiene un significado evolutivo grandísimo. Mirad, en la menarquia empieza la síntesis de hormonas esteroideas. Y entonces eso, las células del ectocérvix, lo interpretan como que deben de secretar protones. Empiezan a secretar protones, al mismo tiempo la producción hormonal induce la aparición de un exudado en la vagina y entonces lo que ocurre es que esos protones acidifican el exudado. Claro, ¿qué ocurre? Que por un lado la vagina se hace permisiva para la colonización microbiana. Hay agua, hay humedad allí dentro y por lo tanto los bichos ya se pueden establecer. Pero en principio se podría poder establecer cualquiera. ¿Por qué se establecen los lactobacilos con preferencia? Precisamente por esa acidificación que vuestras propias células inducen y por lo tanto van a eliminar a todos aquellos colonizadores transitorios previos por la acidificación que generan y van a favorecer la colonización básicamente por lactobacilos, que son organismos acidófilos a su vez. Por lo tanto, vosotras mismas sois las que decidís que los lactobacilos han de estar en vuestra vagina. Un punto más, ningún otro organismo tiene lactobacilos en vagina, ni siquiera los primates superiores. Las vaginas de todos los demás animales están en pH próximo a la neutralidad, incluso algo alcalino. Por lo tanto, es un logro evolutivo muy reciente y nuestro exclusivamente. Eso tiene mucha importancia porque, por ejemplo, nos ha permitido prescindir de los periodos de celo. Bueno, si acaso luego lo comento un poquito más. Por lo tanto, en la edad fértil va a haber un predominio absoluto de los lactobacilos. Ya comenté que eso iba a provocar pues, una estabilización de la microbiota y una protección grande de la cavidad vaginal. Y luego tenemos otro dato también llamativísimo, y es que durante el embarazo todavía aumenta más la colonización microbiana. Durante el embarazo la mucosa se pone más gorda, los lactobacilos aumentan, claro, los lactobacilos aumentan en su concentración y por lo tanto lo que vamos a tener es que se produce una mayor acidificación de la mucosa. Esto es importante, y es importante porque si os dais cuenta, una mujer embarazada tiene en su barriga pues, antígenos que son extraños, porque provienen del padre, y por lo tanto debería luchar contra ellos. Por lo tanto, tiene que haber una depresión inmunológica parcial que permita que se toleren esos antígenos extraños. Y eso tiene que compensarse de alguna manera. Una de las formas en cómo se compensa es aumentando la concentración de lactobacilos en vagina, haciendo que el pH sea más bajo y haciendo aquellas condiciones vaginales más restrictivas para microorganismos que pudieran infectar a posteriori. ¿Me seguís? Muy bien. Y luego ya viene la última etapa en que tras la menopausia cesa la secreción de estrógenos y entonces, pues como consecuencia de la falta de estímulo, la vagina se retrae
y la mucosa vaginal se retrae y pasa a tener una apariencia parecida a la que tenía en la época prepuberal. De tal manera entonces que nos vamos a encontrar con que otra vez los microorganismos entéricos pasan a ser dominantes y eso lleva aparejados, pues bueno, la sintomatología típica vaginal de la menopausia, pues la dispaurenia, el picor, ya sabéis, los escozores, etc. ¿Qué tengo? Bueno, esta es lo que os conté del embarazo más extendido, pero como me veo un poco apurado, pues lo vamos a dejar así. Y entonces, ahora hay un dato que es interesante, que es el siguiente. A pesar de que la concentración microbiana en la vagina disminuye mucho tras la menopausia, lo que se observa es que aproximadamente en el 50% de las mujeres sigue siendo mayoritaria la colonización por lactobacilos. Bueno, pues en aquellas mujeres que siguen teniendo una colonización mayoritaria por lactobacilos, la sintomatología vaginal disminuye, es menor. Mirad, este es un experimento bien interesante. Fijaos que aquí tenemos una serie de barras que tienen diferentes colores en diferentes lugares. Cada una de este conjunto de barras es una mujer, ¿de acuerdo? De tal manera que estas barras lo que nos indican es la presencia de microorganismos. Si lo que tenemos son barras azules, claras u oscuras, lo que tenemos es colonización por lactobacilos. Si lo que tenemos son barras pues, muy abigarradas en colores, lo que tenemos es que hay unos pocos lactobacilos aquí abajo, pero después todos estos son otros bichos que han entrado en la vagina posmenopáusica. Y entonces, fijaos, en el diagnóstico de la sequedad vaginal, resulta que las mujeres que estos son muestras tomadas a lo largo de 6 semanas, ¿de acuerdo? Entonces, esta claramente tiene una microbiota que se mantiene con un predominio de lactobacilos. Prácticamente no tiene sequedad. Esta, por el contrario, es una mujer que los lactobacilos han desaparecido casi y, sin embargo, tiene una sequedad vaginal tremenda. De tal manera que podéis ver cómo estas 5 tienen muy poca sequedad porque tienen muchos lactobacilos, mientras estas otras tienen muchos más problemas porque los lactobacilos han desaparecido de allí. Y solamente una palabra más para hablar del ciclo menstrual, porque esto, bueno, no se sabe muy en general. La gente no lo sabe. Claro, en el ciclo menstrual también hay una variación de la secreción de hormonas. Pues aquí tenemos el estradiol y aquí tenemos la progesterona. Fijaos lo que ocurre. Durante la regla, aquí lo que tenemos, durante la regla, lógicamente la concentración de estas dos hormonas es muy baja. Al mismo tiempo, lo que observamos es que esta curva, veis que está bajando mucho, y esta otra curva también está bajando mucho. Esas dos curvas son lactobacilos. Los lactobacilos durante la regla se desploman. Y se desploman porque son organismos acidófilos. De tal manera que, como la descarga menstrual tiene pH neutro, pues entonces les resulta tóxica. Y además, bueno, hay el efecto de barrido por parte de la propia descarga menstrual. Sin embargo, en cuanto cesa el sangrado, resulta que los lactobacilos se recuperan y vuelven a mandar en el ecosistema vaginal. ¿De acuerdo? Bien, sin embargo, fijaos en esta otra gráfica, esta amarilla de aquí. Esta gráfica amarilla de aquí aumenta durante la regla y se viene abajo al acabar esta. ¿Por qué? Porque estos lactobacilos que se están recuperando están produciendo ácido y ese ácido resulta tóxico para esta bacteria. Esta bacteria es Gardnerella. Gardnerella es el agente causal de vaginosis más importante de todos. Podéis ver cómo su comportamiento es justamente el opuesto al de los lactobacilos. Claro, cuando hay la bajada de estradiol, Gardnerella se empieza a recuperar. ¿Veis? Se va recuperando hasta que alcanza el máximo durante la regla. Lo mismo ocurre, por ejemplo, esto es Mobiluncus. Mobiluncus, durante la primera parte del ciclo no se ve, pero cuando llega la segunda parte del ciclo, en que ya la síntesis de estradiol ha disminuido, resulta que pega una subidilla. ¿De acuerdo? Por lo tanto, durante el ciclo menstrual también hay variación de la microbiota vaginal. Lo que ocurre es que, en general, esa microbiota se recupera tras la regla mediante el predominio otra vez de los lactobacilos. No sé si tengo algo más. No, solamente tengo la diapositiva en la cual se resume la charla que os acabo de dar. Como pienso que ya me he pasado del tiempo mucho, pues entonces no la voy a leer, la leéis vosotros
y simplemente... ¿Perdón? Ya voy. No entendí lo que... Ah, que el malvado Dimas, fijaos, Dimas era el buen ladrón. Miradlo, en qué se ha convertido. Bueno, venga, la leo. La microbiota accede al organismo tras el nacimiento y en el caso de la digestiva, su composición va evolucionando en función de los cambios de dieta del niño hasta su total estabilización, que ocurre entre los 2 y 3 años de edad. La microbiota tiende a permanecer estable durante la infancia y la edad adulta, lo que llamamos homeostasis, salvo que se introduzcan cambios drásticos en la dieta. Las pobres en polisacáridos provocan un déficit de bacteroidetes e inducen la aparición de signos semejantes a los que acompañan a las enfermedades metabólicas. Tercera, el envejecimiento se acompaña a menudo de la disminución de la densidad y diversidad de la microbiota del colon, que se asocian con cambios en la dieta y vienen seguidas de aumentos significativos de morbilidad. Entramos en las otras. La microbiota vaginal depende de la secreción de estrógenos, que inducen la humectación de la mucosa y la secreción de nutrientes. Por ello, es escasa antes de la menarquia y después de la menopausia, y aumenta durante el periodo fértil, especialmente durante el embarazo, con predominio de los lactobacilos que la protegen frente a la colonización por patógenos. Y la última, la microbiota vaginal también varía durante el ciclo menstrual, observándose que la concentración de lactobacilos disminuye durante la regla, mientras otros microorganismos experimentan un incremento transitorio. Y nada más, muchísimas gracias.